Así que bueno, es un gusto poder compartir una reunión una vez más con ustedes. Bueno, tengo un tema interesante, un tema, bueno, común, un tema común en el sentido de, no sé si se habla tanto de este tema, pero es un tema que permanentemente está desarrollándose en nuestras vidas, ¿no? El tema que propongo ahora es el tema de las pruebas, ¿sí? Eh, Hemos pasado dificultades, ¿sí? Personalmente, yo creo que sí, que muchas, que todos las hemos pasado. Eh, Hemos pasado tal vez dolores muy profundos, hemos pasado tal vez necesidades grandes, ¿sí? Bueno, especialmente con nuestro país tan afortunado, tantos años de dificultades que venimos, ¿no? Bueno, ahora capaz que algunas cosas cambian, pero yo desde que tengo más o menos noción de lo económico y demás, desde que más o menos ahí en mi juventud, algo en mi adolescencia, es que veo al país venir en picada, ¿no? Y este tiempo de crisis económica que se hace eterna, ¿no? Y capaz que a veces se suma perder el trabajo o dificultades en el trabajo o no tener el trabajo, la cantidad de trabajo que se necesita, ¿no? A veces se suma alguna dificultad de salud o algún allegado nuestro, un familiar nuestro, alguno de nuestros padres, alguno de nuestros hijos, nuestro cónyuge, enfermedad, algún problema de conducta, algo que no se puede controlar, que no se puede manejar, ¿sí? En nuestros hijos tal vez, ¿sí? Yo tengo una nena de 2 años y monedas, y bueno, ¿no? Todos me dicen lo mismo, problema chico, ¿no? Pero bueno, tiene su laburo y seguramente que cuando entre en la adolescencia, muchos acá lo sabrán, las cosas se complicarán más. Pero bueno, cuestión, que estamos expuestos a esto permanentemente. Y puede ser que esto a veces venga de parte del Señor. Puede ser que a veces el dolor profundo, eh, la neblina tal vez en la vida de no distinguir las cosas, el estar abrumado por enorme cantidad de cosas venga de parte del Señor. Bueno, sí, claro que sí. De eso se trata entonces las pruebas. Y quisiera que un poco empecemos a ver de qué se trata esto. Hay muchos aspectos de las pruebas. Hay muchas formas en las que el Señor prueba. Hay muchos pasajes en la palabra que hablan de las pruebas. Hay muchos personajes en la Biblia que han sufrido pruebas, que han sufrido dificultades. Y hablo de dificultades refiriéndome a cantidad de dificultades amontonadas y ya lo vamos a ver esto un poquito más adelante. Tal vez el personaje que más recordemos o entendamos que fue sometido a pruebas, ¿sí? Y se nos ocurra de una es Job. Así que yo quisiera que, bueno, busquemos un poco este libro, Job 30, y que empecemos a ver una línea en cuanto a cuando Dios prueba. Vamos a ver que, por ejemplo, el Señor dejó a los pueblos enemigos, algunos pueblos enemigos que Israel no había podido quitar de la tierra prometida para ser probado en su pueblo. Vamos a ver casos como el que vamos a ingresar ahora, cuando el creyente, siendo fiel a Dios, recibe montones de dificultades. Y bueno, no más preámbulo, vayamos un poquito a ver lo que sentía Job. Job 30, bueno, a lo largo de Job, si leemos que lo hemos leído seguramente, o varios pasajes de Job, define tan claramente las dificultades que pasaba Job, describe tan nítidamente el dolor, que es increíble. Y muchas veces nos vamos a sentir muy identificados. Job 30, versículo 16, nos dice, y ahora mi alma está derramada en mí. Días de aflicción se apoderan de mí. La noche taladra mis huesos, y los dolores que me roen no reposan. La violencia deforma mi vestidura, me ciñe como el cuello de mi túnica, sí, la violencia que un poco como que lo asfixiaba, ¿no? Él me derribó en el lodo
y soy semejante al polvo y a la ceniza. Clamo a ti, perdón, la perdí. A ver, me derribó en el lodo y semejante al polvo y a la ceniza. Clamo a ti y no me oyes. Me presento y no me atiendes. Te has vuelto cruel para mí. Con el poder de tu mano me persigues. Me alzaste sobre el viento, me hiciste cabalgar en él y disolviste mi sustancia. Porque yo sé que me conduces a la muerte y a la casa determinada todo viviente. Y dejamos por ahí, por ahora, la lectura. Bueno, fíjense este detalle de cómo se siente Job, ¿sí? Vemos acá opresión. Sabemos que Job en un día recibió un montón de noticias adversas. Recibió noticias de que perdió ganado, de que fueron muertos sus hijos y sus hijas, que le robaron las bestias de carga, bueno, que todo lo que era su poder económico fue destruido o fue robado, toda su familia mayormente fue muerta, quedándole la esposa nomás, que bueno, no fue muy agradable con él, ¿sí? Y todo en un mismo momento. Vemos que en un paso siguiente, Job recibe aparte una enfermedad, una llaga maligna que le azotaba el cuerpo y dice que se revolcaba en la ceniza y se rascaba con un palo encendido, porque era increíble la molestia que debería sentir. Y ese es el punto, ¿no? La prueba de alguna manera nos sumerge en una instancia, o en múltiples instancias, mejor dicho, en múltiples situaciones que nos rodean, nos atosigan, no nos dejan ver, no podemos entender. No sabemos cómo escapar de eso. Es más, posiblemente no tengamos escapatoria de eso y se vuelve muy difícil. Job suma acá dolencias físicas. Vamos a ver a lo largo de Job soledad. Habla de los amigos o la gente que lo respetaba, que ya no lo respetaba más. Bueno, vemos a sus tres amigos, que luego se suma un cuarto personaje, que básicamente lo culpaban de haber pecado y que debido al pecado es que recibía lo que recibía. Así que increíble lo que pasaba a este pobre Job, ¿no? Eh, Increíble lo que pasaba, increíble a veces lo que pasamos nosotros. Tal vez no sería muy difícil que lleguemos a vivir lo que vive Job. No sé quién podría aguantarlo más que Job a esta situación. Pero muchas veces vamos a estar envueltos en entornos altamente complejos. Y lo que vamos a empezar a ver ahora es que estos entornos complejos son diseñados a medida por Dios, para nosotros. Estas dificultades son instaladas adrede por Dios a nosotros. Y yo lo que quisiera que pudiéramos empezar a ver es un progreso o mejor dicho, un proceso que Dios instala en nuestras vidas para cumplir sus objetivos en nosotros, que lo vamos a definir, como es el título de nuestro tema, la prueba. La prueba es un proceso que Dios instala y desarrolla en sus hijos, en los creyentes. Y tiene ciertas características comunes y tiene ciertos objetivos en general comunes o más o menos para desarrollar ciertos beneficios para nosotros, para detectar ciertas cosas, para cambiar cosas. Así que este proceso, que es muy duro como hemos visto, muy difícil, muy angustiante, está diseñado y controlado por Dios y tiene excelentes beneficios para nosotros. Así que ahí podemos entender con claridad a Santiago en su capítulo 1 cuando habla de las pruebas que dice: tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Cómo es esto? Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Y bueno, empieza a detallar cosas de las pruebas que vamos a sondear ese pasaje porque les insisto, hay muchísimos pasajes sobre las pruebas. Pero es increíble y es muy difícil en el momento en que estamos pasando un montón de dificultades que podamos tener gozo en tantas dificultades, en tanto dolor, en tanta molestia. Pero vamos a analizar un poco este proceso que les hablo y tal vez podamos encarar diferente las pruebas. Tal vez podamos empezar a
a tomarlas con un poco de gozo, ¿no? Bien, vamos a ver 5 puntos que varios lo vamos a encontrar en Job y otros lo vamos a desarrollar con otros pasajes, pero vamos a ver 5 puntos, 5 pasos que se desarrollaron o se desarrollan habitualmente en este tipo de pruebas. Cuando se prueba al creyente, y especialmente lo vamos a ver al creyente que está en un buen comportamiento, porque como les decía al principio, a veces un pueblo rebelde o personas rebeldes recibían dificultades a modo de prueba o eran llamadas como prueba, ¿sí? Para justamente probar algunas cosas. Pero vamos a ir específicamente a las pruebas en los creyentes que están comportándose correctamente, que no están en pecado, digamos, que no es a modo de castigo o disciplina el proceso que se está desarrollando. Job 16, un poquito antes de lo que estábamos leyendo. Vamos a leer algunos pasajes, si quieren buscarlos o no, no importa, van a ser en general breves ahora. Job 16, versículo 12 nos dice, próspero estaba y me desmenuzó. Próspero estaba y me desmenuzó. Me arrebató por la cerviz, la nuca. Me despedazó y me puso por blanco suyo. Me rodearon sus flecheros, partió mis riñones y no perdonó. Mi hiel derramó por tierra. Me quebrantó de quebranto en quebranto. Esto suma un poco, ¿no?, a lo que veníamos leyendo, esta forma en que era sometido a dificultades o podemos ser sometidos a dificultades. Continuamos. Corrió contra mí como un gigante. Cosí cilicio sobre mi piel y puse mi cabeza en el polvo. Mi rostro está inflamado con el lloro y mis párpados entenebrecidos, a pesar de no haber iniquidad en mis manos y de haber sido mi oración pura. Entonces acá vemos, que es un poco lo que defiende Job frente a sus amigos, es que él estaba en santidad, no estaba en pecado Job, ¿sí? Dice, a pesar de no haber iniquidad en mis manos. Así que esto es un primer punto. La prueba se desarrolla, este proceso que vamos a ver que se desarrolla en el creyente, va a estar dado muchas veces en general, excepto estos casos que mencionábamos al principio, cuando estamos en santidad, cuando estamos con la comunión intacta con nuestro Señor. Cuando no estamos con algún pecado escondido, no tenemos al espíritu apagado, al espíritu ignorado, en plena comunión con el Señor prueba para modificar, para cambiar. Y veamos esto, miren, y que ya un poco lo leíamos antes también, dice, próspero estaba y me desmenuzó. Job estaba consciente de que quien desarrollaba esto era el Señor, de quien aplicaba este primer punto, que lo vamos a llamar la humillación, eh, quien desarrollaba esto era el Señor. Próspero estaba y me desmenuzó. En el pasaje del capítulo 30 lo mismo veíamos, dice, Él me derribó en el lodo. Job estaba consciente, y ¿saben qué, hermanos? Tenemos que estar conscientes de que el Señor es quien desarrolla este proceso en nosotros. Cuando nosotros entendemos esto y nos damos cuenta, ya no vamos a empezar a buscar como locos la salida. Vamos a decir, ¿el Señor está desarrollando esto en mí? Perfecto. ¿Qué quiere el Señor? ¿Para qué lo hace? Evidentemente algo busca, algo está tratando de trabajar en mí. Y otra vez insisto, entonces ahí empieza a tomar un poquito de sentido esto de, tener por sumo gozo cuando estemos en múltiples pruebas. Podemos empezar a considerar diferente entonces las pruebas si tomamos noción y entendimiento de que el Señor la está desarrollando en nosotros. Y el primer punto entonces es este, la humillación. Job perdió todo. Fue relegado, se le fue quitado todo, el respeto que en general todos le tenían, lo había perdido, perdió las amistades, perdió, como veíamos, la familia, sus bienes. El Señor le quitó todo, ¿sí? Esta es la primera parte que vemos entonces en, en Job, en las pruebas de parte de Dios. Vamos a ver un segundo punto. El segundo punto lo llamo la erradicación. Miren, Job 17, un poquito más adelante, Job 17:11, un solo versículo. Vamos a ver que en Job se vaciaron todas sus intenciones, todos sus anhelos, todos sus proyectos. Dice Job 17, versículo 11,
pasaron mis días, fueron arrancados mis pensamientos, los designios de mi corazón. Fueron arrancados, dice. Otra versión, la Biblia textual, la última, la 4, dice, mis días han pasado, mis planes se han deshecho, aún los anhelos de mi corazón. Entonces el Señor primero nos quita tal vez todo nuestro sustento, todo en lo que nos apoyamos, sean amigos, sean familia, sea nuestro conocimiento, nuestro entendimiento, nuestra fortaleza física o algún tipo de fortaleza o seguridad o sustento que nosotros tenemos. Lo que primero hace el Señor es quitarnos eso. Luego todas nuestras ideas, nuestros proyectos, nuestros anhelos, el Señor los erradica. Porque al estar sometidos a tanta dificultad, a tanto dolor, a tanta angustia, todos esos planes que muchas veces se sustentan en nuestras capacidades, en nuestro poder personal, físico, económico, lo que sea, empiezan a ser descartados. Ya empezamos a ir a un plano más sencillo en el cual básicamente queremos escapar de tanta angustia. Así que este segundo punto también es muy importante. No solo nos quita todo tipo de recurso y sustento, sino que nos erradica nuestras intenciones, nuestros planes. Tercera parte, cavilación. Miren, Job 7. Cavilación habla de un pensamiento con intensidad, ¿sí? Ensimismarnos en los pensamientos. Pensar con profundidad. Dice Job 7, versículo 4, dice, cuando estoy acostado digo, ¿cuándo me levantaré? Mas la noche es larga y estoy lleno de inquietudes hasta el alba. El versículo 13 del capítulo 7. Cuando digo, me consolará mi lecho, mi cama atenuará mis quejas. No, no, claro, ya pasó, tenemos todo el día encima, venimos de días y de días y de días de dificultades, de problemas. Digo, bueno, ya está, llegó la hora de irse a dormir, me consolará mi lecho, mi cama atenuará mis quejas, entonces me asustas con sueños y me aterras con visiones. Entonces, creo que lo que empieza a hacer el Señor nos quita todo sustento, punto número 1. Punto número 2, nos quita las intenciones, nuestros anhelos, nuestros proyectos, nuestros planes. Y el punto número 3 nos hace pensar. Nos somete a un proceso de pensamiento profundo. ¿Y qué está pasando? ¿En qué me equivoqué? ¿Qué hice? ¿Por qué a mí? ¿Qué pasó? ¿Pequé? ¿Es prueba de Dios? ¿Me estoy equivocando? ¿Cómo salgo de acá? Y pensamos y pensamos y pensamos, y lo que le pasaba a Job, no podía dormir, lo atormentaban las ideas, las posibilidades. El Señor nos empuja a esta situación. El Señor desarrolla este proceso. Lo desarrolló en Job y lo puede desarrollar en nosotros. Y vamos a un cuarto punto, la aparición. Este proceso tan complejo, este proceso tan duro, genera un efecto importante, es la aparición y la aparición de Dios. Al final de Job, capaz que es uno de los pasajes, el capítulo 42 de Job, ¿no? Es uno de los pasajes más importantes, es la conclusión de todo este proceso que sufre Job, ¿sí? Dice el versículo 4 del capítulo 42 de Job, oye, te ruego y hablaré. Después de tantas cosas, ¿no? De todos los discursos con los amigos, después de todo lo que perdió, obviamente, y después de hablar incluso con Dios, Job llega a esta conclusión. Dice, oye, te ruego, hablando con Dios, y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. ¿Saben lo que sucede? Este proceso tan angustiante que es la prueba en nuestra vida, este proceso tan doloroso, este proceso que a veces es insoportable y llega un momento que, o muchos momentos, o permanentemente a lo largo de la prueba, es que queremos salir corriendo. Pero llega un momento, después de estos 3 primeros pasos,
en que podemos llegar a esta conclusión: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Lo que pasa es que el Señor tiene que empezar a quitar todos nuestros fundamentos, punto número uno. Tiene que quitar todas nuestras ideas e intenciones y planes, y tiene que someternos a un pensamiento profundo, a una pericia de nuestra parte, para que en ese momento se muestre el Señor. Lo que hace el Señor es quitarnos todo tipo de sustento. Todo en lo que nosotros nos apoyamos, nuestros planes, nuestras intenciones, nos pone a indagar para que cuando ya no nos quede nada, podamos verlo al Señor. Cuando ya no nos quede nada, podamos decir: lo único que tengo es a Dios. Para que pueda darme cuenta que todo lo que es del hombre, lo que proviene del hombre, es fugaz, no sirve, no es permanente. Y el Señor, cuando quiere, de un soplo, dice el profeta, que lo puede quitar y retirar. Así que es excelente este proceso. Es durísimo, es bravísimo, pero tiene un excelente objetivo. Lo que hace el Señor es permitirme verlo. De a oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Vemos en Job una persona excelente. Lo describe el Señor en Job, en el capítulo 1 de Job, como varón perfecto. Varón que no había otro igual sobre la tierra. Así se lo define el Señor a Satanás. Le dice Satanás en esas reuniones en el cielo, o en algún lugar, me imagino, en el cielo, ahí en ese especie de tabernáculo que se define, le dice a Satanás: ¿has considerado a mi siervo Job, varón perfecto? Esto es increíble. ¿A qué persona le cabe semejante descripción de parte de Dios? Job evidentemente era extraordinario, excepcional, y él estaba recibiendo todas estas pruebas. Pero evidentemente Job, a pesar de ser tan recto, tan correcto, tan obediente a Dios, parece que como que lo conocía de oído al Señor. Las pruebas llevaron a que Job pudiera palparlo plenamente a Dios, pudiera apreciarlo como si lo estuviera mirando. Y eso es lo que desarrolla las pruebas en nosotros. Podemos sentirlo al Señor, podemos verlo claramente. Esto es excelente. Así que, a pesar de que es durísima la prueba, a pesar de que es insoportable por momentos o continuamente, a pesar de que querramos salir corriendo, nos van a llevar a que podamos contemplarlo mejor al Señor, plenamente, podamos entenderlo, podamos entender que todo lo que disponemos a nuestro alcance, material, capacidad, dinero, recursos, son completamente inútiles frente al Señor. Y podamos entender esto, así que esto es bárbaro de las pruebas. Son duras, pero qué bueno cuando vengan las pruebas de parte de Dios. Y es importante que no las confundamos con el castigo, porque a veces, por malas conductas, recibimos las consecuencias del pecado. A veces el Señor nos tiene que disciplinar porque nos alejamos de Él o tomamos el camino erróneo. Pero eso no es la prueba. La prueba es este proceso que a sus hijos fieles el Señor aplica para mejorar, para progresar, para que nos acerquemos más a Él. Este cuarto punto, esta aparición, esta detección de Dios, produce otras cosas más. Dice: oye, te ruego, hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. Ahora lo vemos al Señor, ahora lo valoramos al Señor. Consideramos su palabra de otra manera. Miren, cito el Salmo 119, versículos 67 y 71. Dice: antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. El Señor desarrolla este proceso para que nos acerquemos más a Él. Antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Versículo 71 del Salmo 119 dice: bueno me es haber sido humillado, para que aprenda tus estatutos. ¿Saben qué pasa? Lo que hace el Señor es reconfigurar nuestra mente, ordenar nuestros pensamientos,
acomodar las prioridades, hacernos entender lo que es realmente útil y lo que no es útil. Por eso Pablo decía que todo eso que hace una descripción de todo lo que era para él o para un judío estándar, lo que era importantísimo, ¿no? Ser hijo de dos padres judíos, ¿no? Y tener estas capacidades, haber aprendido, haber estudiado, ser un doctor, haber sido el mejor de los mejores. Y dice Pablo, todo esto lo tengo por basura. Dice que el original refiere más bien a estiércol, dice todas esas capacidades, todos esos títulos, emblemas, características de la excelencia para el mundo, para lo secular, para su país, los tenía como si fuera estiércol, basura completamente, totalmente inútil. Primera Pedro dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Otro pasaje que simplemente lo pasamos por arriba, 1 Pedro 6, 1, versículo 6. Dice, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se pruebe con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Tenemos que desarrollar este proceso. Tengamos que ser afligidos en diversas pruebas. Esto es importante que se desarrolle en nosotros. Y otro pasaje más. Santiago, ¿se acuerdan el capítulo 1 que dijimos esto de que tengamos por sumo gozo ser hallados en diversas pruebas? Continúa diciendo el versículo 3, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. El proceso de la prueba nos hace ver a Dios, nos hace entenderlo, nos capacita, nos mejora, nos aumenta. Este es el proceso de Dios. Vuelvo a Job. Habíamos leído esto de mas ahora mis ojos te ven. Continúa el versículo 6, dice, por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Nos hace cambiar, nos pule, nos mejora el Señor con este proceso. Entonces vimos y repasamos los puntos que veníamos viendo, ¿sí? El Señor nos humilla, nos quita todo. Genera la erradicación de nuestros pensamientos, de nuestras intenciones, nuestros planes, nuestros proyectos, los quita. Nos pone a cavilar, nos pone a pensar profundamente. Y ahí es que aparece el cuarto punto, aparece el Señor. Se muestra, lo notamos claramente. Podemos sentirlo al Señor, podemos palparlo, entenderlo, comprender la prueba también. Podemos llegar a entenderla. Y el último punto, el quinto punto de la prueba. Miren, hay un salmo, el Salmo 66. Este está interesante para que lo busquemos y lo marquemos. El Salmo 66 da una micro descripción, pero al nivel de Job, de lo que es una prueba, y nos da una conclusión, nuestro punto 5. Dice el Salmo 66, 10, versículo 10, dice, porque tú nos probaste, oh Dios, nos ensayaste como se afina la plata, nos metiste en la red, pusiste sobre nuestros lomos pesadas cargas, hiciste cabalgar hombres sobre nuestra cabeza. Pasamos por el fuego y por el agua y nos sacaste a abundancia. La prueba del Señor tiene como conclusión, como última parte, la abundancia, el crecimiento espiritual, la prosperidad de parte de Dios. No necesariamente esto refiere en términos económicos. Sí vemos que en Job se le fue quitado todo y recuperó el doble, económicamente hablando, en cuanto a ganado, en cuanto a posesiones, recuperó el doble de lo que se le había quitado por parte de Dios. No quita que el Señor nos pueda bendecir económicamente luego de pasar la prueba.
pero no es el objetivo principal. Habla en términos de abundancia espiritual, prosperidad de nuestra mente. Dijimos que nos reacomoda la mente, nuestros pensamientos, nuestras ideas, obviamente eliminando lo inútil, nuestros proyectos, nuestras intenciones, nuestros objetivos, e instala lo correcto. Empieza a instalarnos las ideas del mismo Dios en nuestra mente. Y de esta manera empezamos a prosperar. Imagínense estos procesos de prueba de parte del Señor, uno atrás del otro, con mayores o menores dificultades. Lo tenemos a Job tal vez en la máxima dificultad o de una de las máximas penas y máxima acumulación, porque en un día o en poco tiempo dice un pasaje ahí en el mismo Job, dice que sufrió meses de dificultad. O sea, en pocos días le fue quitado todo y todo esto, estos diálogos que se da con sus amigos y todo lo que pasa y pasa ahí en donde estaba instalado, se desarrolla a lo largo de meses. Así que en poco tiempo es que sufrió todo esto. Y tal vez empezó a salir y en algunos meses más es que vuelve a recuperar las cosas o años, pero empezamos a darnos cuenta también de lo que puede llevar el tiempo que puede llevar el proceso de la prueba en nosotros. Nos humilla, nos erradica los pensamientos, nos pone a pensar y ahí se muestra el Señor. Y finalmente viene entonces la abundancia de su parte. Santiago 1.12 dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido a la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido para los que le aman. Entendemos y sabemos que esta corona, la corona de vida, es algo futuro, luego en la eternidad, muy posiblemente relacionado con el tribunal de Cristo, pero tiene que ver con abundancia de vida acá en la tierra también. ¿Sí? Muchos comentaristas y la misma Biblia textual habla que no refiere a la corona de vida como tal, sino a la corona de la vida, una referencia para poder verla ahí en la Biblia textual también, haciéndonos entender de que el soportar la tentación, el pasar la prueba con éxito, nos va a dar de parte de Dios una buena vida acá en la tierra. Así que varias coronas vemos que tienen su repercusión en la eternidad, pero tienen también su repercusión aquí en la tierra. Otra corona similar, y perdón que me desvíe un poquito, es la corona de gozo. La corona de gozo en la cual es premiado aquel que ¿sí? acerca personas a Cristo y se convierten. Y habla Pablo en función de las otras iglesias o de otros creyentes que eran su gozo. ¿Sí? Así que le trae gozo también acá, más allá de ser una corona de gozo en la eternidad que daremos a nuestro Señor. Y un último punto. Luego de que vimos todo este proceso, estos 5 puntos, estos 5 pasos de este proceso que Dios desarrolla en sus hijos para mejorarnos, para hacernos entender, para hacernos ver, es que entendamos un poquito de cuánto puede durar una prueba, ¿no? ¿Cuánto les parece que puede tomar este proceso en nosotros? Tal vez sea un día, tal vez sean meses, lo vimos en Job, el proceso de prueba, más allá de cuándo recuperó las cosas, o su prosperidad inicial. ¿Puede ser que una prueba nunca se acabe? Los invito a que busquemos 2 Corintios, nuestro último pasaje, 2 Corintios 12, donde vamos a ver a Pablo sometido a una gran dificultad. Pablo muy molesto con una dificultad, llegando al punto de pedirle al Señor que le sea erradicado esto, que le sea quitado este dolor tan grande. Leemos en 2 Corintios capítulo 12, versículo 7. Dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne. Y miren cómo lo define este dolor físico. Un mensajero de Satanás que me abofetee, que me cachetee, que me agarre a cachetazos, podríamos decirlo, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. ¿Saben qué pasa? Pablo evidentemente recibía esta dificultad de parte de Dios y estaba
en pleno conocimiento de esto, y dice que al Señor le pidió 3 veces. Yo creo que en 3 oportunidades habrá dicho Pablo, no doy más. Esto es intolerable. Por favor, llegó el punto en 3 oportunidades de decir, por favor, quítamelo, Señor, esto. No lo tolero más. Es insoportable, no lo quiero aguantar más. Y me ha dicho, dice el versículo 9, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Así que yo no sé decirles cuánto puede durar una prueba. Evidentemente y posiblemente esta prueba que recibía Pablo duró toda su vida o fue algo que no lo pudo quitar. Y dice el Señor, bástate mi gracia, que te sea suficiente mi gracia, dice, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces ahora Pablo toma otra postura. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades. ¿Entienden esto? Durísimo y dificilísimo de entenderlo en el momento de la prueba y de poder desarrollarlo en el momento de la prueba. Por lo cual, por amor de Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Cuando soy débil, cuando el Señor me quitó todo, cuando el Señor me sometió a la prueba, me quitó todas las intenciones de mi mente, entonces soy fuerte, porque empiezo a aferrarme al Señor. Me tomo de Él, dejo de confiar en mí. Y es que ahí se produce el objetivo de la prueba, que es que yo prospere, que yo confíe en el Señor, que yo quite mis intenciones e empiece a meter las ideas de Dios, las prioridades de Dios, los objetivos de Dios en mi vida personalmente, para mi iglesia, para mi familia, para mis amigos, para mis padres, para mis hijos. Esto es fundamental. Este proceso, entonces, es excelente de parte de Dios. Es muy duro, es muy difícil. Llegará el momento, tal como Pablo, que dirá, no lo quiero más. Por favor, Señor, quítalo de mí. Pero podemos entender que la gracia de Dios es suficiente. Podemos entender que solo necesitamos al Señor. Es lo único, es lo máximo, es lo mejor para nosotros que descansemos en Él y dejemos de lado todo lo que somos nosotros. Que el Señor bendiga su palabra.